Conversando en Forspa el día de hoy tiene la alegría y el privilegio de estar con uno de nuestros grandes invitados y créanme, un verdadero descubrimiento de persona, el maestro Juan Ángel Vázquez Martínez, que ha dedicado prácticamente toda su vida a este asunto de las bibliotecas y que actualmente está aquí con nosotros en Ciudad del Carmen y es director de la biblioteca de la Universidad Autónoma del Carmen. Juan Ángel, bienvenido y mucho gusto de veras, en serio, de poder conversar contigo acerca de un tema que me imagino que también a ti te apasiona. Y es el asunto de por qué celebramos nosotros a partir del 2001 este mes de la campechanidad. Muchas gracias por la invitación. Realmente el tener esa connotación es para las generaciones futuras. Es una forma de poder entender la cultura. ¿Y qué es la cultura? Es todo aquel conocimiento que se va generando de generación en generación y va preservándose de un lado a otro. De ahí la importancia de que la campechanidad, como un elemento sustancial entre niños, jóvenes, amas de casa, es para que comprendan el por qué es la importancia. Y la cultura no se da propiamente en la campechanidad únicamente como ese concepto, sino que se aborda a partir de la gastronomía, se aborda a partir de la cultura, se aborda a partir del lenguaje, se aborda a partir de cómo es la interacción. De la música. La música que es... El baile, ¿no? También. Porque es algo híbrido. Sí. Propiamente Campeche tiene la peculiaridad de que fue una de las primeras aduanas que estuvieron en México. Y por lo tanto, ese ingreso del lenguaje se empezó a dar de esas formas. Pero también hay que tomar en cuenta de que hubo una incorporación de los frailes franciscanos cuando llegaron aquí y se forman las escuelas. En este caso, el Instituto Campechano, ¿sí? Y el Liceo Carmelita. Sin embargo, el hacer acopio del poder transitar de la campechanidad es precisamente para subrayar la transición de la cultura hacia otras generaciones. ¿Y por qué los niños deben de valorarse a través de su traje típico? Y cómo se va dando en ese huipil como una forma de vestimenta. De ahí que, por ejemplo, la vestimenta de Campeche pues tiene los barcos, porque es una distinción clara de la navegación. ¿Por qué? Porque propiamente Campeche fue una ciudad fortificada en un perímetro de 2.500 metros lineales que tiene alrededor. Lo que conocemos es realmente... una parte, porque fue derruido. Por ejemplo, la aduana de Campeche, pues en su momento, los planos originales se volvieron a restaurar para construir esa parte de la aduana. Y la campechanidad como tal da esa aportación al mundo. Propiamente, Campeche es una ciudad que está distinguida como parte de la humanidad. Eso hace esa distinción del ser campechano. Incluso la campechanía es una forma también piensan que es una situación que es nada más de estar plácidamente, porque mencionan y dicen, bueno, es que los del norte son los que trabajan, los del centro son los que piensan y los del sureste los que descansan. Sin embargo, es descansar para pensar cómo trabajamos. Ese es el ciclo. Sí. De ahí que lo importante de Campeche son sus hondas raíces culturales y se ejemplifican a través de esa gran división que existió en México de la cultura náhuatl y la cultura maya. Entonces, la cultura maya, que se hace en toda esa zona que permeó hasta la zona de Honduras y Guatemala, Belice, que hizo toda esa connotación, hace ver que ya desde antaño los mayas daban esas distinciones que aún consiste en dar
Por ejemplo, en el caso de la gastronomía, pues tener elementos que conllevan el achiote, por ejemplo, con que se hacen los alimentos, Sí. ¿sí? Las palabras, el pibi, o sea, esas palabras que conllevan a esa alimentación que se hace, por citar estos ejemplos. Y fíjate, Juan Ángel, cómo tú comentabas hace un rato de que son los frailes franciscanos quienes comienzan toda esta cultura al conformar, al fundar las primeras escuelas, y cómo se retoma el dato de la fundación de la villa de San Francisco de Campeche, 4 de octubre de 1540, y se retoma precisamente el inicio de las celebridades o de las ceremonias más bien, ¿no? De las ceremonias de lo que es el mes de la campechanidad, ¿no? Pero en realidad tienes toda la razón en que tenemos que verlo en todo ese mosaico, no solamente verlo en el sentido de esa festividad que se da en escuelas, en conciertos, en tertulias, etcétera, etcétera, sino más bien precisamente verlo en esa dimensión de orgullo cultural, ¿no? Precisamente si hubiéramos un concepto de esa índole, es decir, que la identidad, por ejemplo, de Carmen, es decir, cómo se genera esa identidad. Carmen es un crisol de culturas amalgamadas en una sociedad cosmopolita. Sí. Y a la fecha persiste. Imagínate, tú me comentabas, ¿no? Y comentábamos previo a esto, tú de San Luis Potosí, yo veracruzano, tuve compañeros de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, oaxaqueños en relación a cuestión de paileros, sopleteros, soldadores, etcétera. Entonces tienes toda la razón en ese sentido de que somos un crisol de culturas, ¿no? Multiculturales, ¿no? Y eso se ejemplifica propiamente en cómo estamos interconectados entre sí en una identidad mexicana, pero que con un distintivo de la campechanidad de esta zona que ha permeado a través del lenguaje. Incluso el lenguaje, podemos decir que es más puro aquí en Campeche que en la zona del centro, la zona del norte. Puede decir en México está chispeando y esprignar, que es una palabra más adecuada para ponerlo. Incluso dio margen a estas palabras para que pasaran de generación tras generación con otras connotaciones, por ejemplo, francesas, es decir, adieu, que es una palabra francesa, pero sin embargo, si lo vemos así, una evidencia de que eso sucedió a través de otros países es el último paseo, o sea, el Panteón, porque ahí reposan, ¿sí? Sí, pues, ingleses, franceses, belgas, norteamericanos, que de alguna forma estuvieron aquí. Sí, conformaron. ¿No? Incluso este tránsito que hubo fue propiamente, se tiene la idea de que los piratas que llegaban aquí. Sin embargo, yo especulo al respecto, puesto que desde mi punto de vista, la mejor evidencia está en el mercado, porque aún venden los tasajos de carne salada, ¿sí? Que eran los bucaneros, sí, pues el bucán. Entonces, estas personas estaban ubicadas tierra adentro y probablemente tenían ranchos que aún persisten, son ranchos, y se da este ingreso de las embarcaciones que entraban hacia la laguna del Pom, por ejemplo, y dan ese símbolo de la navegación que habíamos en el Huipil de Campeche. Y ¿por qué? Porque el pirata es un permiso que se daba en similitud
con el corsar, o sea, el corsario, que se le da esa connotación, y el free water, o sea, el merodeador, el filibustero. El filibustero. En cambio, aquí sí. en la zona de la laguna de Términos, podemos decir, porque es una laguna, es una de las más grandes de México, que propiamente son 700,000 hectáreas Sí. y mide 80 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho, en una profundidad, según el Instituto de Ciencias de Malimnología, de 12 metros de profundidad, y un estándar, por así decirlo, de 4 metros. Y son partes que viene ingresando el agua del Golfo de México, que entra por la parte de Puerto Real, ingresa a la laguna de Términos, donde se une con las aguas dulces de los ríos y surge la tercera agua, que es el agua salobre. La salobre. Y se da esa situación de esa unión, de ese vínculo del agua. Y fíjate que de esto que hablas también incluso cómo la peculiaridad de todo esto que tú estás hablando se manifestaba incluso también en los términos geográficos, hidrológicos, en relación a orográficos, con relación a que no formábamos, como isla, no formábamos parte de la masa continental, ¿no? Éramos al final, pues formamos parte del país, pero no estábamos integrados a la masa continental. ¿Cómo nos integramos? Pues a través de los puentes que ahora nos sirven de unión ya de la isla con la masa continental, y comienza precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Esa conglomeración de culturas que vienen en busca del oro negro, del trabajo, de su desarrollo profesional, y que quieran o no, o querramos o no, pues nos hemos integrado y nos hemos ido integrando precisamente en todo ese devenir cultural que al final ya es nuestro, ¿no? Y forma parte de la idiosincrasia y de la identidad que existe entre cada uno de nosotros que habitamos aquí en la isla. La ínsula del Carmen propiamente tiene 154 kilómetros cuadrados, mide 40 kilómetros de largo por 7.5 en la parte más ancha, y está hecha propiamente de que había un estigma que decían que no pongas caracoles en tu casa porque son de mala suerte. Sí. Entonces, ¿significa que la isla del Carmen es de mala suerte? Porque está hecha de conchas y caracoles. Sí, es Propiamente la cuestión a ese nivel geológico lo ejemplifica Álvarez Aguilar en un libro que se llama Ecología y Sociedad, y ahí describe cómo se conformó la isla en el paso del tiempo, cómo se empezó a hacer. Y propiamente pues es una plataforma continental que ha sido ahondada por los ríos, ha sido dar un flujo que en textos de Acalán, que es el lugar de la zona de las canoas, sí. Se documenta del Instituto Carnegie en la zona de Acalán, que salían casi 2,000 canoas a hacer el tránsito del intercambio a nivel comercial. En ese tiempo, de intercambiar cosas. Y ahí hay algo muy curioso porque está probablemente la alimentación. Entonces, el pozol, que se da en un pozol que es sin azúcar, sino el pozol netamente, y que hay personas cacao que puro. lo comían con esta mezcla con el cacao, o simplemente sin azúcar, y lo comían con un chile habanero, y lo mordían para hacer la bebida y tomarlo. Esa era una situación del alimento. ¿Por qué? Porque el pozol es una vida esencialmente energética. El maíz y el cacao, invariablemente nos da, aunque ahora ya le ponen de cacahuate y le ponen hasta de Baileys le ponen, pero realmente la esencia del pozol es una vida prehispánica. Sí. Y que pasa de generaciones en generaciones, y a la fecha aún persiste en las personas de que salen a lugares a trabajar, y uno se da cuenta de que
pues mira, han de ser de Tabasco o son de Campeche porque están con su pozol. Pero ahora que ven la importancia de esos alimentos, porque hay personas que vienen sin mucha forma de contratarse, bueno, pues propiamente ingieren esas. Y ni qué decir de la cochinita pibil, ¿verdad? Porque No, pues ya esos alimentos y demás, pues los vas llevando a la práctica para que tú puedas tener y llenar la cuestión primaria del hombre, que es el como alimento. comentabas, ¿no? Incluso en nuestro lenguaje, todo lo que es pibil, ¿no? Sí, de hecho El pibi, pollo, ¿no? sí, porque Que en este tiempo se consume demasiado, aunque todo el tiempo consumimos de vez en cuando. Pero de ahí empieza a surgir la connotación de la isla propiamente cuando se forma y da todos esos elementos que van uniéndose entre sí en un entramado, en una amalgama de otros lados. Propiamente en Carmen, por ejemplo, estaban ubicados 8 aduanas que venían de varios países y que estos barcos traían como lastre lo que es ahora las tejas que existen en las construcciones de la zona vieja, que son de Marsella, ¿no? Son de España, que ahí los traían. Pero esta situación de otras partes del mundo que venían aquí es precisamente por la cuestión de una de las economías más importantes como surge la isla como ciudad, que es el palo de tinte. El Hematonum campechanum, sí, que es su nombre científico, es precisamente para teñir las telas, sí, que se las llevaban a Inglaterra para teñir los casimires ingleses, sí, que fueron erradicados a raíz de la invención de las anilinas y pasaron a otro contexto. Así es. Pero eso no meritaba de que hubiera otros elementos como la grana cochinilla o el murex, que son los caracoles de la zona de Oaxaca que teñían, también son que teñían esas precisamente telas, esas características, ¿no? Lo que se había descubierto desde antes, que era el chapopote, que era para pegar el arte plumario, que eso lo hace en un trabajo que hace Industria Resistol, de por qué era interesante este elemento, que no sabían que se podía como combustible, sino simplemente lo aplicaban de otra forma. Oye, Juan Ángel, y en toda esa gama cultural de nuestra querida isla, sí nos ha costado trabajo integrarnos a todo lo que es la cultura del Estado, ¿no? Sí nos ha costado. Precisamente en el proceso de población, cómo se empezó a poblar, pues radica precisamente en esta migración, vamos a decirlo así, de personas que venían como frailes. Se documenta que vinieron casi 3,000 de ellos en varios traslados que hubo, precisamente para hacer esta evangelización, porque no pensaban que no tenían un grado de la religión, que incluso puede decir que el concepto del diablo no existía en ese entonces, sino era un concepto de maldad o ser buena gente. Pero la bonomía del ser campechano es precisamente esa, de tomar las cosas como vienen, tomar las cosas como son y sin tantas preocupaciones. Y de ahí viene el sentido de el ser campechano, porque te la pasas tranquilamente, ¿no? Pero también da una mezcla. Tú vas por un cóctel y dices, lo quiero campechano. Entonces es ya de dos cosas y ya te lo pones. Ajá. Pero ya te da esa índole de esa identidad de aquí de la zona. La identidad de la zona, porque si, por ejemplo, nos vamos a Tenabo, a Calquiní, a Opelchen, la zona de los ríos, ¿no? Cada región tiene su identidad muy propia, ¿no? Ese es un claro reflejo de las hondas raíces culturales. El ejemplo más claro es Etzna, ¿sí? La casa de los gestos o la casa del eco, ajá, o Itzancaнаc, que es la segunda casa del lagarto, de la iguana, o
o Calakmul, que eran grandes ciudades que para ese entonces llenaban un gran espacio en toda la zona. En una visita que hicimos ESNA, que pedimos a Lina, que nos dieron con unos arqueólogos, documentaban que prácticamente en Campeche había casi 3,000 sitios arqueológicos. Estas ciudades son las más grandes que se han descubierto. Sí. Ahora, ahorita con la cuestión del Tren Maya, se han descubierto aún más vestigios arqueológicos que están ahí, que no han sido llevados a una investigación mucho más acuiciosa. Y por ejemplo, en Sabancuy, hay una poza de la cual don Franchi, que fue alcalde fue presidente municipal de ahí, me comentaba que ahí había vestigios arqueológicos en este sitio de Sabancuy, que a lo mejor yo le comentaba, pues lo que debe hacer es organizar unas excursiones aquí para que conozcan este lugar que está prácticamente aún en estado virgen. Claro. Pero que se puede ir a degustar pues una comida, ir a nadar, estar en una convivencia familiar que se puede dar de esa forma. Porque efectivamente, Campeche se distingue por tener una división de zona de ríos, de la zona de pesca, de la zona de la planicie, que es muy diferente. Y son formas de ser diferentes. Sí. Invariablemente cambia en el sentido de que el ser y el deber ser de personas que viven en un lado o viven en otro, o personas que vienen y dicen, es que en Campeche aún viven en palafitos, pero es que no es esa connotación. Se vive en palafitos por las inundaciones, por la cuestión del agua. Sí. Campeche se distingue por tener uno de los elementos más importantes de la humanidad, que es el agua. En la zona de Tzancanác aún brota, propiamente de la tierra, brota el agua dulce, en manantiales, que sale de ahí y llega a la zona del río. Y pues era increíble, ¿no? Que dentro de la historia de la isla, que hubiera arroyos de agua dulce en la isla, ¿no? Precisamente Guariché, que es una de las zonas arqueológicas de aquí, que fue una tesis de Álvarez Aguilar, habla de este sitio arqueológico. Y una de las cuestiones que propiamente no hace que se fue una población constante era el agua. Aún ahora, a la fecha, pues viene el agua de Chicubul. Chicubul, esta zona de acá de la parte de Sabancuy, que son casi más de 100 kilómetros de distancia, de traer el agua aquí. Si se parte la carretera y se rompe la tubería, nos quedamos sin agua en Ciudad del Carmen. Definitivamente. Vaya que si nuestra ciudad no ha padecido, ¿no? Hay que tener los aljibes o tener cisternas para poder hacer copio del agua. Así es. En muchos lugares no hay esa zona de agua, entonces por eso es vital este líquido. Así es. Pues propiamente, aunque las personas piensen que son cuestiones de tierra, pero somos hombres del agua, estamos hechos de agua. Venimos del agua, la parte mayor en el planeta es agua, aunque es salada, pero hay una parte menor de agua dulce. 70-75%, ¿no? Si yo lo veo desde arriba, el estado de Campeche, en 54,000 kilómetros cuadrados, es una zona eminentemente rural, que uno lo ve desde arriba, y es un manto verde. Sí. Y la diferencia con el agua de aquí de la zona, que es un agua esmeralda, con la zona de Cancún, que es azul, es el oxígeno. O sea, es verde porque tiene más elementos de microorganismos que le dan vida. Microorganismos. Por eso es un criadero natural de delfines. ¿Por qué? Porque también ahí anida el camarón que da ese alimento. Entonces, y ya va a las diferentes medidas del camarón, desde el pacotilla hasta el jumbo. Entonces, oye, Juan Ángel, sé que esto nos daría mucha tiempo para platicar de ello. Será como último punto de este pequeño podcast que estamos terminando, Juan Ángel, que en el término campechanidad podamos amalgamar precisamente todas esa diversidad cultural, zona de ríos, Ciudad del Carmen como una isla
Campeche como la matriz fundadora, Tenabo, Calquiní, Opelchen, etc. ¿Será que en ese término podamos amalgamar precisamente todas esas? Aunque sí es un término que se emplea propiamente en el estado de Campeche y se celebra en ese estado, sin embargo, yo lo veo más en el nivel península, porque claro, es un traslado de personas, dicen que los son yucatecos que son campechanos, que son campechanos que son yucatecos. Pero sin embargo, el verlo desde el nivel península nos lleva a creer que la campechanidad, ¿sí?, es un distintivo propio de las personas que habitamos aquí. La Constitución Política del Estado de Campeche indica eso. Dice que la persona que vive aquí más de 6 meses es campechano por residencia. Por residencia. O sea, sí, no es porque no lo sea así. Entonces, aunque vengan de otros estados, invariablemente es el ser mexicano. Y el ser mexicano lo ejemplifica, por ejemplo, claramente el lema de nuestra universidad, por la grandeza de México. Por la grandeza. Y ahí se está connotando este lema que nos lleva a obtener un distintivo con otras comunidades, porque aquí precisamente es una amalgama de culturas que han venido y vendrán aún. ¿Por qué? Porque aquí propiamente se da esta situación de las economías que, bueno, propiamente podemos hablarlo en un momento más. Tendremos que darnos otro espacio, Juan Ángel. Ha sido verdaderamente un placer, primero conocerte y posteriormente pues hacer para nuestra gente de Conversando en Forspa este pequeño podcast que les regalamos el día de hoy. Gracias, Juan Ángel. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a darnos una oportunidad más para ver si podemos platicar de algunos otros temas. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.